Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando una emisión más de Resonancia Alternativa. Yo soy Karen Garita y bueno, hoy estamos un poco desfasados con el horario habitual de Resonancia Alternativa. Igual les comento que estamos cambiando el horario. Transmitimos los jueves ahora a partir de las 2 de la tarde, de las 14 horas. Entonces, bueno, nada más eso, recordarles que estamos transmitiendo este programa por la plataforma de www.flaxoradio.es y van a poder encontrar toda nuestra programación. Hoy estamos justamente en el programa número 26 de Resonancia Alternativa con un tema muy interesante que es el punk latino. Y fíjense que les cuento que el punk latino surgió a finales de los 70 y a principios de los 80. Y bueno, estuvo marcado con bandas como Polo Pepo, como Narcosis, estuvo impulsado por el auge también del movimiento punk a nivel internacional. Y bueno, sin embargo, en la década de los 60, el llamado protopunk ya había incursionado en un rock ruidoso que incita al caos, con bandas como Los Monjes, como Los Psychos, quienes actualmente son considerados como una banda fundacional de este estilo musical. Justamente estamos escuchando a Los Psychos de fondo. Y vamos a empezar de una vez con este tema, vamos a disfrutarlo desde un inicio. Esto es Resonancia Alternativa, yo soy Karen Garita y los dejo disfrutando con este tema de Los Psychos que se titula El entierro del gato. Vamos iniciando en este viernes 6 de julio, el primer fin de semana del mes, con un poco de punk latino. Ha muerto el gato mayor. 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 Ya lo lleva a
Bueno, esos eran los Psychos, la primera banda de culto hecha en Perú. Digamos que estaba corriendo el año de 1964 cuando los hermanos Roberto y Rolando Carpio, Edwin Flores, Pancho Guevara y el buen César Castrillón dieron vida a la agrupación que cambiaría para siempre la historia del rock peruano y, ¿por qué no?, también el latinoamericano, ¿verdad? Y quizás hasta mundial. Y bueno, eso que escuchamos fue El Entierro del Gato, y les decía, bueno, los Psychos no fueron los primeros en aparecer, pero sí fueron los primeros en desarrollar un sonido más primitivo, más ruidoso por estas latitudes latinoamericanas. Y que era, bueno, este sonido también era acompañado de líricas medio agresivas, un poco anarquistas también, que son una característica del punk, de este género musical. Podemos escuchar estas voces que están gritadas como con violencia adolescente, y bueno, sin lugar a dudas dejaron una marca indeleble tanto para los contemporáneos, porque había agrupaciones que ya no imitaban a las bandas extranjeras, imitaban más bien a los Psychos, y bueno, también como para las generaciones venideras. Y bueno, como les decía, como sus canciones fueron hechas hace unos 40 años, un poco más, unos 50 años atrás, y bueno, aún suenan frescas, aún se siente toda esa energía peligrosa, y bueno, sus composiciones todavía despiertan mucha energía, es algo que solo las grandes bandas pueden hacer, y esas son justamente las que pasan a la inmortalidad. Y a propósito de la inmortalidad, y también siguiendo un poco el tema del punk latino, les comento que, bueno, vamos a dejar un poquito de música de fondo. Les comento que en Argentina, los Psychos fueron los pioneros más bien en este género musical en el país. Fue una banda llamada Los Testículos, sí, un nombre bien particular. Y bueno, esta banda era una banda germinal del género punk. Estuvo fundada por Pedro Brown a comienzos del 79, y bueno, luego de algunas modificaciones en su formación, pues bueno, cambiarían su nombre a Los Violadores. Si bien, como les decía, esa no fue una banda exclusivamente punk, Sumo, ella sí fue otra banda de las primeras en importar al estilo del punk al país, que empezaba a funcionar con otros estilos como el reggae, el post-punk, y bueno, y fue como dándose así un poco. Pero a partir de la década de los 80, con el regreso de la democracia, digamos, de hecho antes, hay que decir que durante la dictadura argentina el ambiente punk había estado bastante reducido, y aparecen los Laxantes con Game Shane, que fue después se convertiría en el futuro miembro de Todos Tus Muertos en guitarras. Estaba Trixie y Los Maniáticos, Día D, Alerta Roja, bandas como Cadáveres de Niños, bueno, y un montón más que estaban ahí. Después, como les decía, llega la década de los 80, y con el regreso de la democracia, o la supuesta democracia, pues empiezan a salir numerosas bandas de este género, como por ejemplo Ataque 77, División Autista, Mal Momento, Dos Mundos, y bueno, sobre todo, Todos Tus Muertos, una de las bandas más conocidas también del punk argentino, y posteriormente pues estuvieron mucho más abiertos a fusiones con el ragamuffin y el rap. Así que bueno, como les decía, los Laxantes fueron una banda importante durante la dictadura argentina. Así que vamos a escuchar uno de estos temas de esta banda de los Laxantes. Esto es Minifaldas, y bueno, los dejo que disfruten. Les recuerdo que estamos transmitiendo por www.flaxoradio.es y que pueden seguirnos por todas nuestras redes sociales. Ahí nos encuentran como @flaxoradio.
Bueno, allí estábamos viendo uno de los videos de Los Laxantes de Argentina, esta banda icónica del punk durante la dictadura. Y bueno, como se podrán haber dado cuenta, estamos estrenando plataforma nueva de Flaxo Radio. Tenemos videos musicales acompañando algunas de las canciones. Tenemos, bueno, otro tipo de estructura, digamos. Estamos estrenando esto, estamos muy contentos. Les recuerdo que también estamos, hace unos meses, estuvimos un mes menos, estrenando nuestra página web. Ahí pueden revisar toda la programación, todo lo que estamos haciendo aquí en la radio. Y bueno, agradecerles a nuestros radioescuchas, a Javier Garita, que siempre nos está mandando saludos a la cabina y a la producción de Flaxo Radio, y también a quienes estén uniéndose ahora a la transmisión de este programa musical. Y bueno, para quienes se están uniendo, si es que lo están haciendo, el tema que estamos conversando el día de hoy es un poco regresando al punk en los 60s, en los inicios del punk en Latinoamérica. Escuchábamos a los Psychos de Perú con El Entierro del Gato, a los Laxantes de Argentina, y ahora vamos a ir rápidamente a Colombia. Les comento que en Colombia ya empieza el auge del punk, digamos, más bien el inicio del punk empieza en el año del 78 en Medellín, con la conformación de la banda Complot, que está integrada por los hermanos Henao, quienes venían a formar una banda de hard rock llamada Sobredosis, y que en sus inicios también hacían algunos covers de bandas como The Clash, Sex Pistols, Sham 69, The Ramones, etc. Muchas bandas empezaban haciendo bastantes covers, pero a comienzos justo de los 80 se conformaban bandas como Morgue de Bogotá, en Bogotá más bien, Peste Mutantes en Medellín, y que fueron influenciados por bandas como The Exploited y como Sex Pistols, como les decía.
así empiezan ensayando sus primeros acordes. Esto es muy común de las bandas nuevas, que están llenas más bien de visceralidad, de crudeza. Tratan también de reflejar lo que se vive en Colombia, sobre todo el tema del conflicto armado, y por eso también tenemos este nombre de El Complot. Tienen que ver también con temas de reclutamiento forzado, con temas de narcotráfico en el mismo país, el desempleo, pobreza extrema. El punk digamos de este país fue muy barrial, estaba describiendo mucho la idiosincrasia también de los colombianos. Y bueno, el movimiento punk en Colombia se desarrolló principalmente en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Manizales, Neiva, Cali, bueno, en municipios también más pequeños como Zipaquirá, y bueno, donde hoy se ve el mayor número de bandas justamente, aunque en los últimos años ciudades como Bucaramanga ya hacen punk en esta ciudad. Entonces, como les decía, Conflicto es una de las bandas más representativas, las primeras que empiezan a hacer covers de otras bandas que eran europeas o estadounidenses. Y en este caso vamos a escuchar y a ver el video de Complot, esta banda originaria de Colombia, haciendo un cover de Police que se titula Walking on the Moon. On the moon, we could go forever. Walking on the moon, we could live today. Walking from your house, walking on the moon, walking far from your house, walking on the moon, really nothing hits the ground, walking on the moon, really nothing makes no sound, walking on the moon. So I wish you my mind's over. Once I love again, Cupid. Once I love again, Cupid. I miss fun play. Slow song, walking on the moon. Loving nothing makes no sound. Walking on the moon. Keep it up.
bueno, allí estábamos viendo a los hermanos Genao en la primera banda de punk de Colombia en el 79 más o menos, y justamente en esa época también, más o menos también a finales de los 80, un poco más adelante, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, se forma la banda de punk Los Descontrolados, que eran los primeros, digamos, en su género justo en este país, y fueron quienes se convirtieron en un referente del movimiento underground del país, pero bueno, con muy poca proyección y duración, ya que en una tragedia, digamos, tras la grabación del segundo EP, el vocalista fue asesinado. Bueno, a pesar de esto, Descontrolados ha sido una banda que considerada como un ícono por muchos de los seguidores del género punk en el país. Tiempo después nace en la ciudad de Quito, aquí justamente, la banda de punk Enemigo Público. Y bueno, después se vienen los 90s, se juntan los amigos de un colegio de Guayaquil, y en el 91 forman la banda No Toquen, que se consagró como la primera banda de punk del Ecuador. También, bueno, se empezó a proyectar también en circuitos también underground, fuera de su país de origen. Y bueno, otras bandas de similar experiencia han sido Caos, Ambicionesia, Moral Abajo, Mortal Decisión, Ruido de Odio, y bueno, Antipáticos, por ejemplo, de la ciudad de Ambato. Está Contraventores, y bueno, la mayoría tienen un mensaje de protesta contundente. Y bueno, como un dato extra, les comento que en las propuestas femeninas no faltaban. Por ahí del 95 se forma la banda Rosana Come Lobos aquí en Ecuador. Tiene poca duración la banda, no fue muy enmarcada totalmente dentro del movimiento punk, pero sí estableció un precedente para otras bandas integradas por mujeres. Por ejemplo, a principios del 2002 se forma la banda Juana la Loca, siendo la primera banda ecuatoriana de punk conformada en su totalidad por mujeres. Luego surgieron bandas como La Bestia, en el año 2003 surge Pucarana, 3 años más tarde surge otra vez en Guayaquil la banda de Cassettes, banda actualmente conformada en su totalidad por mujeres, y bueno, también ha tenido un estilo tradicional más del rock and roll, el punk rock, que digamos es como la vieja escuela del punk rock. Y bueno, el mismo año Las Marginales han sido otras representantes del punk. Y para quienes interesen, la propuesta más reciente son Las Ácidas, una banda también conformada por mujeres. Como les decía, estamos haciendo este recorrido por América Latina de manera muy breve, también con algunos países, y vamos a escuchar a Los Descontrolados, esta banda originaria de Guayaquil, con un tema que se titula Represión Policial. Así que bueno, los invito a que los escuchen. Quienes nos están viendo por Facebook podrán disfrutar de el paisaje que estamos compartiendo aquí afuera de las instalaciones de la Flaxo Radio. Yo soy Karen Garita y los dejo disfrutando Los Descontrolados de Ecuador con Represión Policial. Solo porque quiero
ese era uno de los temas de los descontrolados guayaquileños aquí en Ecuador, una de las bandas más viejas, digamos, del underground de finales de los 80s en el Ecuador. Y bueno, justamente otra de los lugares de la América Latina, de punk latino, digamos, que consideraba importante, ¿verdad? No es que tenga un sesgo, pero es mi buen país, México. Y fíjense que en México el término punk rock fue concebido en la revista Cream para el año del 71, un poco antes de ya aquí en Ecuador o en otros países. Y esta etiqueta fue utilizada para describir a la banda de integrantes mexicanos Question Marks and the Mysterians, quienes radicaban en Estados Unidos. Sin embargo, el punk como un movimiento llegó a la Ciudad de México a finales de los 70s, introducido por los jóvenes de las clases, digamos, más adineradas al principio, quienes tenían los recursos para comprar discos, instrumentos, poder formar sus bandas con sus amigos. Y bueno, a principios de los años 80 comenzaron a aparecer las primeras bandas del género como Dangerous Rhythm, Size, de Casual, Salida Falsa y Aceptada, Serpentines y Hospital X, las cuales ya tenían un sonido muy similar a lo que se hacía en Estados Unidos e Inglaterra por aquellos años. Bueno, poco a poco el punk fue siendo absorbido por los jóvenes de las clases marginadas. Obviamente el punk tiene un sentido que se acompaña mucho en los barrios populares, sobre todo en aquel entonces del Valle de México, como era la San Felipe de Jesús, en la Ciudad Neza, en Iztapalapa, en Tacubaya, en Santa Fe, bueno, entre otros lugares. Fueron surgiendo bandas como Rebel the Punk en los 80s, Energía, Rockers Punk, El Síndrome del Punk, Japs, Los Negativos, Black Market, Solución Mortal y bueno, entre otras. A mediados de la década de los 80s ya se había creado una escena más sólida en la Ciudad de México, conformada por bandas de hardcore punk como Xenofobia, Histeria, Virginidad Sacudida, una de las primeras bandas con integrantes femeninas también, Crimen Social, Sistema Negativo. Y bueno, ustedes irán recordando quienes estaban en el inicio del punk, también por ejemplo Descontrol, Asfixia. Y bueno, en el DF, como les decía, comenzaron a surgir estas bandas más anarquistas, como también Psicosis. Surgieron otra vez bandas también, por ejemplo, como Masacre de 68, a partir de la desintegración de la banda Histeria y de la banda Decadencia. También con esta temática de lo que sucedió en México del 68 con los estudiantes. Y bueno, así se fue dando muchos más avances en desarrollo, digamos, musical del punk. Vamos a disfrutar un tema de esta banda que les comentaba al principio. La primera que empieza a tener un sonido mucho más particular, mucho más propio, ellos eran Rebel the Punk. Vamos a escuchar una canción, justamente se llama Anarquista. Y bueno, vamos a disfrutar un poco también de esto. Yo regreso después de esta canción para ir también cerrando este programa, que bueno, se nos va el tiempo de volada.
Arriba el Callayo. Bueno, y ahí estábamos escuchando a los Rebel de Punk, una banda de México con esta canción con bastante influencia de Sex Pistols, ¿no? Pero es una canción que empieza a tener como otras letras en español y empiezan a generarse música mucho más rebelde, digamos, ¿no? Y vamos a despedir este programa con una de las bandas de punk latinas que provienen del Caribe, de Venezuela. Si bien algunas bandas de garage habían ya comenzado a dar sus primeros pasos en el punk en los 70s, la primera en dar el paso al frente, digamos, fue la banda Seguridad Nacional, que fue fundada en el 79 por Gustavo Corma, Abraham García, y en el 82 se les une Juan Bautista López, el Yatu, comenzando también a desarrollar temas contestatarios con una base hardcore a la que llamaban ruido organizado o música anarcoporno. Después de recorrer el circuito de underground en Caracas, producen solo una larga duración debido a la negativa de la banda a someterse a los cánones de la industria discográfica. Y bueno, por esta razón, la Seguridad Nacional, por lo menos en Venezuela o en muchas partes de América Latina, hoy por hoy es una de las bandas de culto también. Perdón, ya para los 80 le siguen los pasos bandas como Víctimas de la Democracia, La Ladilla de Caracas, Venezuela Hardcore y bueno, la que se convertiría en la banda más emblemática de Venezuela, Sentimiento Muerto. Y bueno, vamos a escuchar, vamos a mirar, vamos a despedir este programa de Resonancia Alternativa, nuestra emisión número 26, con esta canción de la primera banda que tiene también, que migra del reggae al punk, digamos, en Venezuela, que es Seguridad Nacional. Bueno, yo me despido después de esto, nos vemos la siguiente semana. Les recomiendo que estamos cambiando de horario de nuevo, jueves a las 2 de la tarde, jueves a las 14 horas, conmigo, Karen Garita, estaremos haciendo algún recorrido de música alternativa. Para la siguiente semana les comento, antes de terminar esta emisión, que vamos a estar revisando un género musical llamado Nortech. Es una mezcla de estilos musicales entre la música norteña y la electrónica, originaria de México, de Tijuana. Entonces vamos a escuchar un poco de este tipo de mezclas de estilos musicales también provenientes de México. Yo soy Karen Garita, disfruten este video de la Seguridad Nacional, que les venga súper bien un viernes de punk latino para cerrar el primer fin de semana, el primer viernes del mes de julio. Arriba el Callayo. Arriba el Callayo. No me importa.
lo que dirán, a mí no me importa lo que hablarán. Y no me importa lo que dirán, y no me importa lo que hablarán, lo que hablarán, lo que hablarán de mí. Que no te importe lo que dirán, no le hagas caso a lo que hablarán, lo que hablarán y lo que hablarán de ti. Lo que hablarán.